Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una pieza que, sinceramente, me ha tocado profundamente el corazón y estoy segura de que a muchos de ustedes también les hará eco. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de dos estrellas turcas que han cautivado a millones, Serenay Sarıkaya y Atay Ulusoy. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de los escándalos de moda, no. Hoy vamos a explorar algo mucho más íntimo, algo que roza lo poético y lo verdaderamente emotivo. Vamos a desentrañar y analizar una supuesta poema emotivo y exclusivo, que según rumores y especulaciones, Serenay Sarıkaya habría dedicado a Atay Ulusoy. ¿Cómo sería? ¿Qué palabras elegidas podrían expresar esa conexión tan especial que parece existir entre ellos? Prepárense porque vamos a poner nuestra imaginación a trabajar y a sentir la fuerza de esas posibles palabras. Y antes de empezar esta aventura literaria y emocional, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón de suscribir, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de emociones y suposiciones. Imaginen por un momento. Serenay Sarıkaya, una mujer de una belleza impactante y una sensibilidad artística innegable, sentada, tal vez a la luz de una vela o bajo la inmensidad de un cielo estrellado, con un cuaderno en sus manos. Sus ojos, que tantas emociones han sabido transmitir en pantalla, ahora se posan sobre el papel, buscando las palabras exactas para expresar lo que siente por Atay Ulusoy. No se trata de una declaración pública, ni de un mensaje en redes sociales. Esto es algo más profundo, un susurro al alma, una confesión secreta que solo el corazón de ella y quizás, solo quizás, el corazón de él, serían capaces de comprender plenamente. ¿Cómo empezaría esta supuesta obra? Tal vez con una evocación a la primera vez que sus miradas se cruzaron. No en un set de grabación, sino en ese momento efímero y casi invisible donde el alma reconoce a otra alma. Podría comenzar diciendo algo como: en el eco de un primer cruzar de miradas, / se tejió un hilo invisible, sutil y eterno, / no hubo palabras, solo un silencio preñado de promesas, / un universo en un instante, un destino sempiterno. Piensen en la intensidad de esa conexión. A Atay con esa aura de misterio y esa mirada que parece penetrar el alma, y Serenay, con su gracia y su fuerza interior. Es fácil imaginar cómo esa chispa inicial pudo haber sido el inicio de algo más grande. Continuaría quizás explorando la complejidad de sus personalidades. Ambos son artistas que han navegado por aguas turbulentas en sus carreras, que han experimentado el éxito y la presión. Podría escribir sobre cómo en él ha encontrado un refugio, un entendimiento que pocos pueden ofrecer. En tu calma profunda encuentro mi tempestad disipada, / en tu fuerza callada, mi voz recupera su alborada, / eres el faro en mi noche, la calma en mi marea, / un puerto seguro donde mi alma se recrea. La idea de encontrar serenidad en la otra persona es un tema universal y profundamente humano. Y si hablamos de Serenay y Atay, que ambos han sido objeto de escrutinio público, es muy probable que hayan encontrado en el otro un espacio de autenticidad y paz. El poema podría ahondar en los momentos compartidos, en esas anécdotas que solo ellos conocen, esos gestos pequeños que dicen más que 1000 palabras. Quizás se referiría a las risas compartidas hasta el amanecer, a las conversaciones que se pierden en la profundidad de la noche, a la complicidad silenciosa que solo nace entre dos almas que se entienden sin necesidad de artificios. Recuerdo las risas robadas al tiempo, / los susurros cómplices, el dulce lamento, / cada instante contigo, un tesoro guardado, / un lienzo de vida por el amor pintado. Es esa intimidad, esa construcción de un mundo propio, lo que hace que las relaciones entre figuras públicas sean tan fascinantes. No es solo la fama, es la conexión humana detrás de las luces. Y no podría faltar la mención a la admiración mutua. Ambos son talentosos, cada uno a su manera. Serenay ha demostrado una versatilidad increíble en sus roles, y Atay ha logrado una presencia escénica que pocos poseen. Podría haber versos sobre cómo admira su dedicación, su pasión por el arte, su forma de afrontar los desafíos. Admiro tu fuego, tu indómita pasión, / la manera en que pintas la vida con emoción, / eres un lienzo en constante evolución, / un artista en esencia, pura inspiración. Y viceversa, es fácil imaginar a Atay admirando la inteligencia, la gracia y la fuerza de Serenay.
Pero un poema emotivo no estaría completo sin esa vulnerabilidad inherente al amor. Podría haber versos que hablen de los miedos superados, de las inseguridades que se desvanecen en presencia del otro. Ante ti, mi armadura ceder. Rite, mi miedo se apaga, / encuentro la fuerza para ser yo misma, sin sombra ni traba. / tu mirada sincera, mi reflejo más puro, / en tu amor, hallo mi ser, mi futuro. Esa es la magia del amor verdadero, nos permite ser quienes somos en nuestra esencia más pura, sin máscaras, sin pretensiones. Y llegaría el momento cumbre, ese clímax emotivo donde el poeta, en este caso Serínei, expresa la profundidad de sus sentimientos. Tal vez hablaría de cómo Atai ha cambiado su vida, cómo la ha hecho crecer, cómo la ha inspirado a ser una mejor persona. Has reescrito mis noches, iluminado mis días, / con la tinta de tu ser, mis miedos desvías, / eres la melodía que mi alma anhelaba escuchar, / la razón por la que aprendí a soñar y a amar. Estas líneas buscan capturar esa sensación de plenitud y gratitud que surge de una conexión profunda y significativa. El poema podría concluir con una visión del futuro, una esperanza compartida, una promesa tácita de seguir caminando juntos. No sería un final abrupto, sino una invitación a seguir construyendo, a seguir explorando ese universo que han creado juntos. Y en el vasto camino que aún nos espera, / que nuestro amor sea faro, nuestra unión trinchera, / que cada amanecer sea un nuevo verso en nuestra historia, / un poema infinito, nuestra eterna gloria. Esta conclusión evoca la idea de un amor duradero, un amor que se fortalece con el tiempo y la experiencia. Es importante recordar que todo esto es una especulación, una interpretación basada en la admiración que muchos sentimos por esta pareja y la profunda conexión que parece existir entre ellos. No tenemos pruebas concretas de que Serínei haya escrito un poema así para Atai. Sin embargo, el ejercicio de imaginarlo nos permite explorar la naturaleza del amor, la conexión humana y la belleza del lenguaje poético. Nos permite imaginar cómo dos personas talentosas y admiradas por el mundo podrían expresarse en la intimidad de su relación. Serínei Sarkaya, con su talento para la actuación y su aparente sensibilidad, es perfectamente capaz de crear una pieza tan emotiva y profunda. Y Atai Ulusoy, con su personalidad magnética y su enigmática presencia, es sin duda una fuente de inspiración para muchas personas, y es fácil imaginar por qué podría haber inspirado a Serínei a plasmar sus sentimientos en palabras. Este tipo de ejercicio nos recuerda que detrás de las figuras públicas, hay personas con emociones complejas, con amores, miedos y esperanzas. Y la poesía, en su forma más pura, es un vehículo maravilloso para expresar esas emociones. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la conexión, de la comprensión y del amor en nuestras vidas. Así que, si bien puede que nunca veamos este poema escrito en un papel, la idea de que exista, la posibilidad de que Serínei haya canalizado sus sentimientos por Atai en una obra tan hermosa, es algo que sin duda nos conmueve. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del estrellato, el amor y la conexión humana siguen siendo los pilares más importantes. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos viajado a través de la imaginación, explorando una posible obra poética de Serínei Sarkaya para Atai Ulusoy. Hemos reflexionado sobre la profundidad de sus supuestas conexiones, sobre los temas que podrían haber abordado y la emotividad que transmitiría. En resumen, hemos intentado capturar la esencia de lo que podría ser un poema de amor secreto y profundo entre dos grandes estrellas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Se imaginan un poema así? ¿Qué versos creen que faltarían o cuáles añadirían? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha tocado el alma o simplemente les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también admiren a Serínei y a Atai. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.